Hola mis hermanos, buenas tardes a todos. Qué rico poder estar un martes más, ¿cierto? Juntos a través de esta plataforma, este canal de YouTube, ¿cierto? Ya este devocional, ya ni sé cuál es el número 16, 17, por ahí, ¿cierto? Pero agradecida del Señor, su servidora Diana Abarca, contenta de poder estar un martes más, martes de devocionales junto a usted. Te saludo a ti que está allá a través de esta pantalla, ¿cierto? Viendo a través del computador, a través de la tablet, el celular, amén, un Smart TV, sea cual sea la pantalla por donde tú estás viendo este devocional. Saludo a todos mis hermanos en Perú, en Santiago, acá en Chile, amén, norte, sur y centro de nuestro país. Saludo también a Colombia, saludo a Argentina, a Venezuela, amén, a todos mis hermanos que están en distintos países, distintas naciones y distintos continentes, amén. Desde acá de la quinta región, Chile, Viña del Mar, saliendo al mundo, amén. Vamos a ir al devocional en este día, directo a la palabra, al devocional en este día hermoso que nos ha regalado el Señor, amén. En el mes de octubre estamos viviendo temporada de milagros. No me canso de declararlo, no me canso de decirlo, estamos viviendo temporada de milagros. Y este devocional ya varios devocionales atrás pasados estuvimos hablando milagros parte 1, parte 2, etcétera, etcétera, y hoy quiero compartir contigo milagros parte 6, amén, milagros parte 6, y vamos a ir a la palabra, amén, en uno de los evangelios, amén, en el libro de Marcos, amén, libro de Marcos, capítulo 10, amén, para que lo busque. Yo sé que usted busca la palabra, algunos tienen ahí su Biblia, su cuaderno de apunte, algunos toman apunte en el celular. Bueno, libro de Marcos, capítulo 10, versículo 46, amén. Voy a tomar acá mi teléfono para poder leer la palabra del Señor en la versión Reina Valera. Amén. Dios ha sido bueno, Dios ha sido muy bueno en esta temporada. Amén. Y seguimos declarando los milagros portentosos a favor de su pueblo, de su iglesia, a favor del remanente. Amén. Y dice la palabra del Señor en el verso 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, cuando dice él con acento, habla de Jesús y sus discípulos. Amén. Jesús y sus discípulos salieron. Dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Amén. Luego vamos a seguir leyendo los otros versículos, pero quiero ir directo a la palabra, al devocional, a compartir contigo la revelación de esta palabra. Estamos viviendo temporada de milagros y no nos cansamos de declarar los milagros de parte del Señor. El Señor quiere hacer sanidades, el Señor quiere hacer milagros financieros, el Señor quiere restaurar. Estamos también viviendo estos meses, octubre, noviembre, diciembre. Hemos declarado, hermano, hermana, pastor, pastora, líder, creyente, hemos estado declarando a través de los devocionales, amén, que estamos viviendo una temporada de restitución. Dios habló que octubre, noviembre y diciembre es tiempo de cosecha. Aleluya. Tiempo de restitución. Dios quiere volver todo a la plenitud. Cuando Dios restaura, Él vuelve todo a la plenitud. Amén. Dios hace todo perfecto. Y dice la palabra que venía Jesús. Amén. Dice, vinieron a Jericó, Jesús y los discípulos, y al salir de Jericó, dice, había también una gran multitud, y ahí hay una coma, y dice, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Una de las primeras cosas que nos enseña este párrafo o esta palabra, estos versículos que vamos a leer desde el 46 en adelante, vamos a leer hasta el verso 52. Amén. Pero lo primero que nos destaca este versículo 46 es que había un ciego,
Amén. Bartimeo sentado ahí junto al camino. Hay muchos que están así hoy en día. En la cuarentena algunos se alejaron de Dios. En la cuarentena algunos bajaron sus brazos. Con esta crisis mundial que ha habido por esta pandemia, algunos han menguado su fe y han estado ahí junto al camino solamente mendigando. Hay gente que vive mendigando. Y Dios no quiere esa situación para sus hijos. Dios no quiere esa situación para los pastores o para un creyente, para un hijo de Dios. Dios no quiere que estemos ahí junto al camino solamente escuchando que hay milagro, escuchando que hay bendición. Pero seguimos como este varón que dice la palabra que se llama Bartimeo. Dice que él estaba ciego. Y muchos están así hoy en día, quizás no ciego en la parte física, pero sí hay ceguera espiritual. Aleluya. En muchos han menguado la fe y han estado ahí junto al camino, como en un estado de mendigo, como en un estado de depresivo, en un estado de que han bajado los brazos. Hay algunos hijos, algunas hijas que han estado ahí en un estado de lamento, en un estado de tristeza, de congoja, porque eso le pasaba a este varón que dice que estaba junto al camino mendigando. Él estaba pidiendo limosna. Él estaba ahí ciego, sin poder ver. Pero sabemos que en esta época, amén, en esta época que es la época de Jesús, cuando había gente que tenía algún tipo de enfermedad como esta, de estar ciego o sordo, sabemos que la gente que tiene estas patologías se le desarrollan los demás sentidos. Entonces mire lo que sucede con este varón. Voy a leer el verso 47. Dice: y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Este ciego oyó que Jesús andaba con su discípulo, que iba a pasar por ahí Jesús, porque Jesús ya se iba, Jesús ya había pasado la temporada donde Jesús andaba por esa ciudad y aldea, donde andaba con los discípulos y Jesús hacía milagros. Por eso las multitudes lo seguían, porque Jesús hacía milagros, prodigios, maravillas, y de hecho ya se iba de esta ciudad. Ya se iba saliendo, iba ya de salida de esta ciudad. Y el ciego Bartimeo oye que Jesús iba a pasar por ahí con los discípulos. Quizás la gente decía: oye, ahí viene Jesús, o Jesús ya se va. Pero empezó a gritar desesperado. No le importó, a Bartimeo no le importó que alguien al lado quizás le pegara y le dijera: oye, quédate callado, oye, ¿estás loco? No, él desesperado empezó: Jesús, ten misericordia de mí, Jesús, Jesús. Y empezó, dice el verso 47, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, otra versión dice, comenzó a gritar. Y empezó a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, ten compasión de mí, Jesús, Jesús. Empezó a llamarlo. Bartimeo ciego empezó a gritar, a gritar, a gritar. Y mire lo que dice el verso 48, dice: y muchos le reprendían, como que muchos le decían: oye, quédate callado, déjate de gritar, oye, si Jesús no te pesca. Quizás cuántos le dijeron: no, si Jesús ya se fue con los discípulos, ¿qué te va a oír? Jesús va por allá, ya está lejos. Entonces dice: y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, gritaba, daba voces, clamaba: hijo de David, ten misericordia de mí, Jesús, Jesús, como diciendo: Jesús, péscame, Jesús, Jesús, acá estoy. Entonces el verso 49 dice: entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Jesús se detuvo, Jesús ya iba de salida con sus discípulos, se iba de esa ciudad, y Jesús se detiene. Y dice el verso 49, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama.
Jesús te llama. Jesús oyó que tú estabas gritando, clamando su nombre, y Jesús te llama. Hermano, ¿cuántas veces nosotros dejamos de clamar, dejamos de pedir, dejamos de gritar? ¿Cuántas veces en esta temporada, en vez de acercarnos a Jesús, en vez de decir, Jesús, ayúdame, Jesús, necesito, nos alejamos, bajamos los brazos y nos deprimimos, nos apartamos? No, empezamos a tener como vergüenza, como que nos retraímos en vez de acercarnos. Dice la palabra del Señor que debemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y hallaremos misericordia. Y este ciego empezó a gritar, Bartimeo empezó a gritar, y Jesús lo oye. Jesús para y dice, tráiganmelo. Y dice la palabra del Señor, mire lo que dice la palabra del Señor, verso 50. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Este verso 50 es clave, porque el Bartimeo escucha y la gente le dice, oye, Jesús te está llamando. Jesús paró y te está llamando, porque Jesús dijo, tráiganmelo. Entonces Bartimeo era ciego, pero no tonto. Era ciego, pero no leso. Y dicen, oye, Jesús paró, te está llamando. La gente le avisó y le dice, te está llamando. Y él, en su ceguera, imagínese, ciego, tenía que tantear el terreno, no veía. Pero yo creo que la misma multitud, la misma gente lo guió a Jesús, porque dice que él saltó, se paró de un brincó, salió de ese estado de estar al costado del camino, estaba al costado del camino limoneando, esperando la misericordia de la gente si alguien le tiraba una moneda. Pero él salió de ese estado miserable, salió de ese estado de mendigo, saltó y dice dos cosas, dice ese verso. Dos cosas dice el verso 50 que son clave. Dice, arrojando su capa se levantó. Otra versión, mira, yo te quiero leer acá la versión NBI. La versión NBI. Dice el verso 50. Él, arrojando su capa, dio un salto. Hizo dos cosas en ese verso 50 que es clave. Dio un salto, brincó, salió de ese estado de estar a la orilla del camino, de estar ahí lamentándose, de estar ahí deseando algo. Saltó, brincó y arrojó la capa. ¿Qué simbolizaba la capa en esa época? ¿Qué simbolizaba la capa? La capa era para protegerse del frío, la capa era para protegerse del calor, la capa era para protegerse de los mosquitos, la capa era todo aquel que limoneaba, todo aquel que estaba a veces ahí ciego o cojo, usaban una capa. Él no tenía una casa donde estar, él vivía ahí, en la calle. Y esa capa a él lo identificaba como un mendigo, como el ciego que pide ahí siempre en esa esquina, por decir algo. Pero él sale de ese estado de conformismo, sale de ese estado de estar mendigando y suelta la capa. Suelta esa capa que lo identificaba a él como ciego. Y el Señor te está diciendo hoy día, tienes que salir de ese estado. Quizás por mucho tiempo has estado en un estado de mediocridad, de conformismo, de estarte lamentando, de tener autocompasión. Pero el Señor hoy día nos quiere liberar. El Señor hoy día quiere cambiar nuestro estado. El Señor hoy día quiere hacer un milagro sobrenatural en ti, en tu corazón, en tu alma, en tu espíritu. Y hay que dejar esa capa, hay que tirar esa capa de lamento, esa capa de conformismo, esa capa de mediocridad, esa capa que te identifica con algo negativo.
Y dice en el verso 51 que en el 50 dice que el ciego se acerca, Bartimeo se acerca a Jesús. Y en el verso 51 Jesús le dice: ¿qué quieres que haga por ti? Estoy leyendo la versión NBI. Jesús le dice: ¿qué quieres que haga por ti? Le preguntó. Aleluya. Voy a leer acá la versión Reina Valera. Dice el verso 50: él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y en el verso 51 dice: respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Hoy el Señor te dice a ti, hijo, hija, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué necesitas? Oh, aleluya. Aleluya. Dice la palabra del Señor en el verso 51: respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Él no quería ser más ciego. A veces el Señor nos pregunta una y otra vez: ¿qué quieres que te haga? Y tú tienes que responderle, tiene que salir ese sentir de tu corazón y declararlo con tu boca: Señor, necesito que me abras una puerta de trabajo. La necesito. Señor, necesito una sanidad. La necesito. No es algo que te estoy pidiendo un lujo, Señor, es algo que necesito. Necesito que restaure mi matrimonio, lo necesito. Necesito que mi hijo sea salvo, que mi hija sea salva, lo necesito. Oh, y cuando nace ese sentir de tu corazón, Dios no cierra su oído a las peticiones de sus hijos. Y dice el último versículo, el versículo 52: y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida, aleluya, me gusta Jesús. Jesús lanza la palabra en fe y se concreta el milagro una vez más. Dice: Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Cuando tú tienes un verdadero encuentro con el Señor, cuando tú tienes un encuentro real con Jesucristo, con su presencia, tu estado cambia. Primero, me da por decir cojo, este ciego estaba al lado del camino. Bartimeo era ciego y estaba al lado del camino, como limonero, como mendigo. Pero después de tener un encuentro cara a cara con Cristo, con Jesús, y Jesús le dice: tu fe te ha salvado. Después él va detrás de Jesús en el camino, porque ya había recobrado su vista. Ya no estaba al lado del camino como mendigo, sino que estaba en el camino e iba detrás de Jesús. Y eso quiere Jesús, que caminemos detrás de Él, que sigamos sus pasos. Aleluya. Dios quiere cambiar tu estado hoy. Por eso quise nombrar este devocional Milagros parte 6, porque Dios quiere hacer un milagro hoy. Dios quiere cambiar tu estado. Aleluya. Ese estado miserable, ese estado de autocompasión, ese estado de tristeza, ese estado donde hemos estado quizás en lamento. Dios quiere llevarse todo eso. Dios quiere sanar tu alma. Dios quiere curar tus heridas. Oh, voy a orar. Oh, puedo sentir su presencia en este día. Puedo sentir su presencia. Oh, unjo tu cabeza en este día. Extiendo mi mano a través de la pantalla y unjo tu cabeza, hijo, hija. Unjo tu cabeza. Oh, y unjo tu corazón. Cuántas heridas han estado abiertas, y hoy el Señor quiere curar esas heridas. Hoy el Señor quiere curar el corazón. Hoy yo declaro que el Señor cicatriza
heridas. A contar de este devocional, sueltas la capa. Esa capa que te marcaba con mediocridad, autocompasión, depresión. Algunos cristianos están sufriendo en depresión, soledad, tristeza. Oh, pero hoy el Señor te hace libre. Hoy comienza una liberación en ti. ¿Cuántas veces por la noche vienen esas crisis de angustia, donde lloras desesperado, desesperada, y tienes que recurrir a pastillas o a relajantes musculares para poder dormir? Pero hoy se quebranta todo aquello. Hoy se quebranta todo aquello en el nombre de Jesús, por el poder de esta palabra. Hoy cae esa capa que te marcaba. Y ahí va y se creía. Esa capa que te marcaba como mendigo, como mendiga. Oh, el Señor te dice: yo me llevo tu lamento, yo me llevo tu depresión, yo me llevo tu tristeza, yo me llevo tu congoja. En este día el Señor te dice: yo te libero. Y quizá muchos estaban ahí como mendigo al lado del camino. Pastor, pastora, líder, ore por mí. Pastor, pastora, estoy mal. Pastor, pastora, ore por mi finanza. Y a veces siempre estamos mendigando una oración. Como cristiano, como hijo de Dios, si tú puedes ir al secreto y tú puedes decirle: Señor, sáname, libérame. Padre, oro por el pueblo en este día y decreto que hay sanidad, decreto que hay restauración, decreto que hay liberación en el nombre de Jesús. Amén y amén. Me quiero despedir con una alabanza que quizá es antigua, pero es del grupo Rescate. Y es una canción que se llama Bartimeo. Y es como un ritmo medio ska, medio loco. Pero para que tú te alegres en este día. Yo quiero mandarte un abrazo con cariño, fraternal, en el amor de Cristo, y quiero decirte que no estás solo. Quiero decirte que no estás sola. Quiero decirte en el nombre del Señor Jesucristo que tú eres hijo y que no escuches más la voz del enemigo que te viene a menospreciar, que te viene a colocar carga, opresión. Este es el día para que cuando terminemos el devocional tú sigas buscando a Dios ahí en el secreto, y si tienes que decirle: Señor, libérame, que el Señor haga esa transformación. Es tiempo de tener un encuentro cara a cara con Jesús y que Dios cambie tu estado. Aleluya. Pastor Javier, vamos con esa alabanza hermosa. Aleluya. Y dice la palabra, y dice la alabanza: deja que te toque Jesús. No te resistas. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Me quiero despedir con alegría, con gozo. Amén, porque el gozo de nuestra salvación es nuestra fortaleza. Milagro de Jesucristo En su ser, todo el cielo entró en su vida. aleluya, El laberinto vio la salida. no hubo dudas ni prejuicios para entorpecer La pincelada que el maestro acabó de hacer. Solo la fe puesta en Jesús dieron a sus ojos luz. Aleluya. Deja que te toque Jesús, no resistas. Deja que te toque su amor, no desistas. deja que te toque Jesús, Deja que te toque Jesús. no resistas. Aleluya. Deja que te toque su amor, no desistas. Y si la vida te pasa sin dejar ningún dolor, si no puedes ver nada, si algo
a través de esta alabanza a todos mis hermanos de Argentina, porque este grupo es argentino. Rescate. Deja que te pinte el Señor con su gozo, con sus colores. Deja que te pinte. Amén. Me quiero despedir, mi hermano. Un abrazo grande, les amamos. Que sea una semana gloriosa, una semana bendecida en el nombre de Jesús.